cree en Dios. Cree en Dios. Miren, a los 30 años Jesús inicia su ministerio, pero también inició su persecución. Cuando Jesús inicia, empezó a sanar enfermos, empezó a hacer milagros, empezó a hacer señales. Todos lo seguían por los milagros y las señales. Pero había un grupo de personas que se llamaban los fariseos. A ver, nos van a poner ahorita ahí. ¿Quiénes eran los fariseos? Fariseos. Dice, miembros de un grupo judío, conservador y ortodoxo, que se preocupaba por la ley escrita y oral, y que a menudo se enfrentaba a Jesús por su nueva visión del judaísmo. Estas personas sabían la ley, sabían los 5 libros de la Biblia, que son los Pentateucos, sabían las escrituras como nadie más, porque ellos se dedicaban a estudiar las escrituras y sabían muy bien. Pero cuando Jesús llega con el evangelio de la paz, cuando Jesús llega, empieza a hacer una revolución en lo que es la ley y empieza a traer gracia, lo que en la ley no había mucha gracia. Entonces, cuando él empieza a predicar y empieza a enseñar a través de los libros de la Biblia, y él iba a las sinagogas y enseñaba, estas personas no lo querían, lo odiaban. Decía, ¿quién es este? ¿De dónde viene? ¿De dónde salió este? Que de repente empieza a enseñarnos, que dice que él es como Dios, que él es Dios, que Dios lo mandó, que Dios lo usa, que Dios hace esto con él. ¿Quién es este? Y empezó a haber un odio hacia Jesús. Su misma familia, nos dice la Biblia, en Juan 7, 3 al 5, que sus mismos hermanos de Jesús, dice, vamos a leer lo que dice. Así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e irte a Judea, para que tus discípulos vean las obras que realizas. Siguiente. Porque nadie dice que querrá, dice que quiera darse a conocer, actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. ¿Por qué le decían esto? Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en Jesús. Ni sus hermanos creían en él. Cuando leí esto ya no me sentí tan mal en mis principios del evangelio cuando mi familia no creía en mí. Cuando mi mamá y mis hermanos tampoco creían en mí. Cuando leí dije, mira, si los hermanos de Jesús no creían en él, ¿qué te esperas tú? ¿Sabes por qué no creían en él? Ellos lo conocían. Ellos crecieron con Jesús. Recuerden que Jesús empezó su ministerio a los 30 años. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos conocían a su hermano. Y de repente el hermano empieza el ministerio, Jesús empieza su ministerio, empieza a sanar enfermos, empieza a hablar de una manera que ellos no entienden y empezaron a tener miedo sus hermanos, sentían miedo. Y le dijeron, ¿por qué no te vas a otra parte y allá predicas? Porque las leyes eran tan rígidas, tan fuertes, que la gente tenía miedo, que les cortaras o les trajeras otra manera de conocer la Biblia. Que el evangelio se los quebraras de la manera que Jesús lo quebró. Y dice también, Jesús empieza a decirles a la gente en Juan 8, 42, 47, si Dios fuera su Padre, Jesús empieza a decirles a ellos porque le empezaron a tirar, le empezaban a decir cosas, le empezaban a decir, ¿quién eres tú? Nosotros conocemos a Dios, sabemos quién es Dios, pero ¿quién eres tú? ¿Qué te crees que eres tú, Jesús? Y Jesús les dice esto, 42. Si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios. Y aquí me tienen, no he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Siguiente. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre, ¿qué? Porque ¿quién que no lo quería? Porque Jesús hablaba con la verdad. Jesús conocía los corazones. Jesús sabía lo que había dentro de los corazones. A Jesús no lo podían engañar.
Dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. ¿Cuánto miente? Siguiente. Dice, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan, ¿por qué? Quiero que te grabes esto. Cuando nosotros no escuchamos lo que nos dicen de Dios, cuando nosotros no escuchamos la palabra de Dios, cuando nos dan un consejo de la Biblia, cuando nos dicen, lee la Biblia, ora, ¿ya oraste? ¿Ya ayunaste? Y te enojas. Ay, ¿tú qué? Y si ayuno y oro, ¿y qué? ¿A ti qué? Y más cuando creces en una familia cristiana, ¿no? Que a veces ahí se ponen dedo unos a los otros. Pero ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué creen ustedes que nos cuesta? ¿Por qué no escuchan? Dice ahí. Pero ustedes no escuchan, ¿por qué? Porque no son de Dios. Nos podemos decir cristianos. Nos podemos decir, vamos a una iglesia, leemos la Biblia de vez en cuando, nos llevan a la fuerza a la iglesia, pero no leemos y no tenemos hambre de Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor aún no somos de Dios todavía. Ok, vamos a seguir leyendo. Te los quiero reafirmar con la palabra y ahorita viene lo bueno, ¿eh? Esto todavía no es lo bueno. No creen. Dice en Juan 6, 67 al 64. ...63 al 74. El Espíritu, dice, da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida, dice Jesús. Siguiente. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes era el que iba a traicionarlo, así que añadió. ¿Okay? Ya esa ya es otra escritura. Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe quiénes de nosotros creemos y quiénes no creemos. A Dios no lo podemos engañar. Por eso dice la escritura, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Pero a Dios no lo podemos engañar. Tú te puedes ir al fin del mundo a vivir y ahí mismo va Dios y Él está conociendo tu corazón. Si tu corazón no cambia y si Dios no es el dueño de tu corazón, tú vas a ser el mismo aquí, en China, donde quiera que te vayas. Y al final, el único que nos va a juzgar es Jesucristo. Por eso no tenemos que escondernos de nadie. No tenemos que cuidarnos de nadie, solamente de uno. El que conoce tu corazón. Y ese se llama Jesús. En Juan 3:18 dice, el que cree en Él no es condenado. ¿El que cree en quién? En Jesús. No vas a ser condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Entonces, si nosotros no creemos, ya estamos condenados. Pero el que cree, ¿qué dice? El que no cree ya está condenado, pero dice, por no haber creído y en el nombre unigénito de Dios, el que cree en Él no es condenado. ¿Okay? El que cree en Dios no es condenado. Entonces, no hay ninguna condenación para los que creen en ¿quién? En Cristo Jesús. No hay condenación. Pero cuando no creemos, ya hemos sido condenados. No puedes creer en quien no conoces. En Juan 10, 26 al 30 nos dice, pero ustedes no creen porque no son mi rebaño.
Siguiente. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerá, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Los que son de Dios, nadie los va a poder arrebatar. Porque mi Padre y yo, dice, somos uno. Tráiganme a Jesús. Voy a traer a Jesús en persona. Tengo dos Jesús, tengo muchos Jesús. El que me dio el Padre, dice, no me lo van a poder arrebatar cuando tú eres del Padre. Y saben, no era fácil seguir a Jesús. No era fácil seguir a Jesús. ¿Y saben dónde aprendí eso? Que no era fácil seguir a Jesús. Vamos a seguir la siguiente escritura. Dice en Juan 6, del 68 al 88, dice. Primero vámonos a Juan 6, 60. Fíjense lo que los discípulos, nosotros, no sé ustedes, a ver, ¿cuántos de ustedes saben cuántos discípulos tenía Jesús? Pero la Biblia aquí nos dice que había más discípulos, pero que solamente escogió a 12 y fueron los que lo siguieron. Y eso lo vamos a ver aquí, mire. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Le dijeron a Jesús. Y el siguiente, en Juan 6, 66. Desde entonces, dice, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Que muchos de los discípulos le vuelven la espalda a Jesús y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? ¿Okay? Quiere decir que había 12, pero que había más discípulos. Pero a los 12, que eran los más fieles, les dijo, ¿también ustedes se quieren ir? Porque los otros que se fueron, ¿qué dijeron? Esta enseñanza es bien difícil. Es muy difícil seguir a Jesús. Es muy difícil cumplir la palabra de Dios. Es muy difícil seguir los mandamientos. Esta palabra es demasiado difícil. ¿Y qué hicieron los discípulos? Le dieron la espalda y se fueron. ¿Cómo creen que se sintió Jesús? Los seguían multitudes de gente. Porque hacía señales, hacía milagros, convirtió a los panes, los convirtió peces y les dio de comer a las personas, los multiplicó. Dice que les dio de comer a 5,000, sin contar a las esposas, a los niños y a los colados que llegaban, a 5,000 hombres. Y la gente lo seguía, porque la gente seguía donde me daban. Me están dando pan, déjame ir ahí porque ahí sí dan pan. Jesús nos da de comer, entonces hay que ir con él porque nos da de comer. Y por los milagros que hacía, la gente lo seguía. Yo voy a ir para que me hagan el milagro. Yo voy a ir para que me sanen y me hagan esto. Pero dice, cuando Jesús les hablaba con la palabra y los confrontaba, muchos de ellos dijeron, no, qué difícil es. Qué difícil. ¿Tengo que llegar temprano a la iglesia? Qué difícil. ¿Tengo que leer la Biblia? ¿Todavía con eso? Qué difícil. ¿Y todavía tengo que ponerla por obra? No, está difícil. Y muchos de sus discípulos mejor se fueron. Mejor me voy. Y solamente 12 se quedaron con él. Y dice una escritura, dice 12 se quedaron con él y en esos 12 había uno que era el diablo. Dice, y de ellos uno era el diablo. ¿Quién creen que era? Judas, que lo vendió ¿por cuántas monedas? Hombre, sí. Estrellita para ti.
Y sabes, leyendo la escritura y sabiendo, dije, muchos de nosotros, incluso yo lo hice en mis principios del cristianismo. Yo era religiosa, farisea, todo lo que está ahí en la Biblia, la verdad cuando la estaba leyendo, en esta historia también nos cuentan la historia de una mujer que iba a ser apedreada. Esta mujer fue encontrada en el acto de adulterio. Y ya la tenían ahí a la pobrecita, ahí con todos los hombres alrededor. Y ella merecía ser apedreada porque en la ley de Moisés, a todo el que cometía adulterio lo tenían que apedrear, así morían. Entonces ella merecía ser apedreada. Pero como los fariseos estaban tentando a Jesús a ver cómo Jesús la regaba para poder agarrarlo y para poder meterlo a la cárcel y hacer lo que quisieran con él, le dijeron, a ver, esta mujer ocupa ser apedreada. Tú tírale la primera piedra. ¿Tú qué dices? Y Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y sabes, estos hombres fueron convictados por la palabra de Dios. Y dice que de uno en uno, desde los chiquitos hasta los grandes, de uno en uno se fueron yendo. Se fueron retirando, la mujer ahí, en el piso. Se fueron retirando. Y dice que Jesús empezó a escribir en el piso. No sé qué escribió, si alguien sabe me dice. Pero que comenzó a escribir. Y le dice a la mujer, mujer, ¿quién te condena? Ella le dice, nadie, Señor. Todos se han ido. Y Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Ese es el Jesús que nosotros conocemos por medio de la Biblia. Pero hay un Jesús que nos enseñó la religión. Y que desgraciadamente muchos de nosotros caemos ahí, en el fariseísmo. Ese Jesús que condena, ese Jesús que no da oportunidades, ese Jesús que no ama, ese Jesús que te lleva al infierno cada que cometes un error. Ese Jesús que la religión nos enseñó no es el Jesús que la Biblia nos habla. El Jesús que la Biblia nos habla es un Dios lleno de misericordia y de gracia. Es un Dios que todo lo puede. Es un Dios que, sabes, si tú conocieras a Jesús, tú caminarías con Él. Y sí te entiendo que tú no leas la Biblia. Te entiendo que tú no tengas ganas de venir a la iglesia, que te pese servir, levantarte temprano. Te entiendo, porque no le conoces. Y cuando no le conoces, tú no puedes caminar con Él. Y a veces usamos a Jesús y lo tenemos como predicaba Coquito y mi hijo las predicaciones pasadas, y decían, a veces como un fetiche. Lo tenemos y lo tenemos ahí, Jesús, ahí te quedas y cuando te ocupe, vengo por ti, pero ahí te quedas. Y te vas y sigues pecando y le sigues fallando y haces tus cosas y te va mal porque la paga del pecado es la muerte. La consecuencia de lo que pecamos es la muerte y nos va mal en la vida. Terminamos llorando por fracasos, terminamos cometiendo errores de los cuales vamos a cosechar de ese error que hicimos. Y cuando ya estamos llorando, dolidos por las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestro pecado, que Dios no tiene nada que ver con las decisiones que tú y yo tomamos, y las consecuencias que nosotros vivimos por esas decisiones no tienen nada que ver Dios, y vamos y corremos con Él y decimos, ay, ahora sí te necesito, ayúdame, sana a mi hijo, mira, me pasó esto, me voy a divorciar, me dejaron, y ahora sí venimos con Él. Pero sabes, Jesús no condena. Jesús nos ama y Jesús te da el brazo y te abraza y Él está contigo y Él te da amor. Él no te condena, Él es un Dios de oportunidades. Dice que su gracia es nueva cada mañana, pero solamente lo usamos porque no lo conocemos. Sabemos que existe un Dios, sabemos los milagros que Él hace, sabemos que Él es poderoso, sabemos que existe, que Él está ahí, pero no lo amamos. No tenemos una relación con Él. Porque no le conocemos. Si sus hermanos no creían en Él, los discípulos lo abandonaron. Para ti y para mí es muy fácil dejarlo. Porque ellos que lo miraban en persona, le hicieron esto, viendo señales y milagros. Tú y yo que no lo vemos en persona, que Él ahora es un espíritu,
que Él viene a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Por eso nos cuesta creer en Él. Y nomás lo usamos. Lo usamos y nosotros lo llevamos. Ya se me enredó Jesús acá. Ahí está. Y nosotros lo llevamos y lo cargamos y le decimos, ay sí Jesús, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y sí, mira Jesús, para acá y para allá. Ay no, eso no me gusta. Ay, quiero pecar. Jesús, ahí espérate porque déjame deleito un ratito en el pecadillo. Pero tú no puedes ir ahí porque tú eres Dios, no puedes ir, ahí te quedas. Déjame, no, la Biblia no la voy a leer porque es una espada de doble filo y me va a decir que estoy mal y que estoy pecando, no leo. Alabanzas, no olvídate de las alabanzas porque esas llegan a mi espíritu y me van a contristar y no quiero ahorita. Ahorita no, Dios, ahorita no, ahorita te quedas aquí, déjame deleito. Y te deleitas en el pecado. Y volvemos a fallarle a Dios. Porque no lo amamos, no lo conocemos. Amamos más la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Amamos más los deleites y los deseos de este mundo. No lo amamos a Él. Y nosotros somos lo que lo llevamos. Tenemos que ir a la iglesia. Ay, tengo que ir a la iglesia. Tengo que servir. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano, yo amo a Dios, sí. Tengo que servir. Ay, otra vez la hermana esa me tocó a mí. Y arrastras a Jesús contigo porque pues tienes que llevarlo porque tienes que ir a la iglesia. Tienes que ir a trabajar, tienes que representarlo a Él porque eres cristiano. Y lo llevas arrastrando. Y luego dices, ¿por qué me va mal? ¿Por qué? ¿Por qué si yo voy a la iglesia? Sí, Jesús va contigo. Pero tú lo llevas a Él, tú lo arrastras, tú lo tienes a Él, Él no te tiene a ti, tú lo tienes a Él. No lo amas porque no lo conoces, no le sirves porque no le conoces. Cuando se trata de los diezmos, a mí me toca esa área, porque no le crees a Él. Dios no ocupa tu dinero, ni esta iglesia, porque Dios suple todas las necesidades, porque Él es todopoderoso. Y si Él levanta una obra, Él la va a suplir. ¿Y sabes por qué te pide que confíes en Él el 10% o una ofrenda? Porque te quiere bendecir. Porque donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y Él sabe que el tesoro de muchos está en las finanzas. Él sabe que tu tesoro está en las finanzas cuando ni siquiera es tuyo. Es de Dios y Él te las presta y te da abundancia, te da sabiduría para que tengas, vas y trabajas, te da las fuerzas, te da un buen empleo, te bendice. Y aún así dices tú, no, yo no creo en eso. A mí me quieren robar y pastores rateros y me quieren robar. Yo no creo. Yo lo hice, yo lo dije por mucho tiempo, créanme, yo fui una de esas. Yo te predico lo que yo viví. Hasta que Dios tocó mi corazón y me dijo, Marisela, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y tu tesoro están tus joyas, yo tenía muchas joyas en ese tiempo, y están tus finanzas, y no son tuyas, son mías. Yo te permití tenerlos. Y solamente quiero que me confíes el 10% porque te quiero bendecir. Cuando entendí esa palabra de que Dios mío, me quieres bendecir, agarré todas mis joyas, se las di al pastor porque en ese tiempo iban a comprar una iglesia. Y dije, Señor, aquí está. Sí, mi tesoro son mis joyas. Es lo que yo tengo. Mi mamá me lo regaló, mi abuelita, vienen de todas partes. Esto me habló Dios a mí. No estoy diciendo para que usted vaya a su casa y agarre sus joyas y me las traiga. No. Esto es como Dios me habló a mí. Cómo Dios convictó mi vida. Yo agarré todas mis joyas, las puse en una bolsita y le puse ahí, pastor, aquí está para la ofrenda de la iglesia nueva que se va a comprar. Me dolió muchísimo. Porque era mi tesoro, ahí estaba mi corazón. Pero en cuanto la solté, dije, yo sé que tú me vas a dar más. Y un día se me van a regresar, pero no me importa porque tú eres primero que cualquier objeto valioso que yo tenga. Me deshice de mi tesoro, donde mi corazón estaba. Al tiempo me empiezan a regalar anillos, me empiezan a regalar. Otra vez, el oro que yo tenía me empiezan a regalar de uno por uno. ¿Por qué? Porque Dios estaba viendo si mi corazón en verdad lo amaba y si mi corazón en verdad estaba con Él. Porque Dios no se queda con nada.
Él te lo regresa y te lo multiplica al 100 por 1. Cuando empecé a mirar que me regalaban en mi cumpleaños, que mis hermanas me regalaban, que mi mamá me empezaba a dar y así las personas que me empezaban a dar, empecé a ver otra vez mi cajita de oro y yo tenía todo el oro que había dado. Dije, wow, al último ni te di nada, me regresaste todo. Y ese es el Dios que yo he conocido, es el Dios que yo he servido. Ya tengo más de 30 años sirviendo a ese Dios. Y sabes, te hablo porque lo conozco, pero aprendí algo. Aprendí a no jalarlo y llevarlo conmigo y decir, soy cristiana. Aprendí que Él no necesita que lo jales y que te lo lleves a ninguna parte. Aprendí a dejarle todas mis cargas a Él y yo ponerme atrás de Él, porque la regaba mucho, cometía muchos errores, lastimaba a muchas personas. Y cuando dije, Señor, yo no puedo más, quítame, toda esta carne me estorba como soy, ayúdame. Y cuando lo puse enfrente y Él empezó a guiar mi vida, todo empezó a cambiar. Cuando yo iba detrás de Él, y Señor, ¿ahora qué hacemos? Señor, ¿cómo hablo? Señor, ¿cómo me dirijo? Señor, ¿cómo ser una buena esposa? ¿Cómo puedo ser una buena madre? ¿Cómo puedo? Y el Señor decía, solamente sígueme, sigue mis pasos, yo voy a guiarte. Y Él empieza a guiarte. Señor, pero están pidiendo para la iglesia. Y no quiero, ¿dónde está tu tesoro? Está tu corazón, Marisela. Está tu tesoro, está tu corazón. Señor, libértame, libérame. Y Él empezó a guiar mi vida. Y cuando lo dejas que Él guíe tu vida y que Él sea el centro, créeme, Él te va a llevar a partes donde nunca jamás pensaste haber ido. Pero Él y tú detrás de Él. Nunca tú enfrente de Jesús, porque vas a cometer muchos errores. Él debe de estar enfrente y tú debes de estar atrás. Él debe de guiar tu vida y tú solamente déjate llevar. Y sabes, Jesús se convierte en mi mejor amigo. Hasta el día de hoy Jesús es mi mejor amigo. Yo y mi esposo cuando nos subimos aquí al altar y decimos, mi esposo no es primero, yo no soy primero para él, Dios es primero. Porque si mi esposo fuera primero, yo estuviera celando a mi esposo. Yo lo confiara en él. ¿Con quién hablaste? ¿Con quién te excedes? A ver, ¿a qué hora llegaste? ¿Y por qué andas allá? ¿Y por qué no andas? Porque lo amo tanto y él es primero, que empiezo a convertirme en una persona tóxica. Porque Él es mi Dios. Él es mi Dios y nadie toca a mi Dios. ¿Quién lo vio? ¿Con quién hablaste? ¿Con quién andas? Porque eres mi Dios y no te quiero perder. Pero cuando aprendimos de que Él no es mi Dios, yo no soy su Dios, que Jesús es mi Dios y que Él va primero, Él me enseñó a amarlo a Él por sobre todas las cosas. Y al amarlo yo a Él, definitivamente, automáticamente, amo a mi esposo, amo a mis hijos, respeto a todos, porque Él me está guiando. Pero si Él no guía mis pasos, yo destruyo toda una familia y toda una generación. Porque lo que yo estaba cargando no era fácil. Yo estaba cargando el peso de mis generaciones pasadas. Yo estaba cargando el dolor, el abuso de mis generaciones pasadas. Pero cuando vengo a los pies de Cristo y me rindo a Él y le digo, Señor, ya no soy yo, sino tú en mí la esperanza de vida. Sé tú mi Dios, sé tú mi Salvador. Él me mostró quién en verdad yo era. Encontré mi identidad en Él, porque yo no tenía identidad. Pero conozco a Jesús y me enseña mi identidad. Me dice, mira Marisela, antes de crearte, yo te escogí en el cielo. Te mandé para que fueras profeta en las naciones. Yo te elegí. No se trata de tu mamá, de tu papá. Yo te elegí. Y usé el ADN de tu mamá y de tu papá para que vinieras a esta tierra, porque como espíritu no podías venir. Tenías que ser parte de carne. Y tenías que parecerte a alguien y ser parte de una familia. Y usé el ADN de mi madre Evangelina y de mi padre Juan para que yo viniera y sea parte de esta familia de 12 miembros. No me mandaste a otra, porque 12 miembros, una bendición mi familia, mis hermanos. Y todas estas preguntas yo se las hice a Dios. Una vez me senté, agarré mi libretita y le dije, a ver Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que nacer? A ver, ¿por qué no nací en una casa de ricos? ¿Y por qué no ando viajando por todo el mundo? ¿Y por qué no fui rica?
Y Dios me enseñó todo esto. Yo ocupaba el ADN de tu papá, de tu mamá, pero mi papá era un alcohólico y no me importa quién era tu padre. Yo ocupaba el ADN de ese hombre y de esa mujer para que tú vinieras a esta tierra y estuvieras aquí. Y yo te di toda una familia, tus hermanos, hermanas, todo lo que tú tienes, yo te permití tenerlos para que no crecieras sola. Señor, pero ¿por qué me casé con mi esposo y por qué tuve puros hijos varones y por qué no me diste una niña? Y Dios me dice, porque 3 generaciones fuertes levantaré de ti. 3 generaciones fuertes. Y yo ocupaba 3 varones para que de esos varones vinieran las generaciones que yo levantaría de ti. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios que no te quedas con dudas en tu cabeza y dices, ¿por qué? A ver, ¿y cuándo? ¿Y dónde? ¿Y a qué horas? En Él encontré mi identidad. Me miraba en el espejo y yo no me gustaba la Marisela que yo miraba. Y cuando Jesús me mostró quién era yo y me dijo, mira, yo te entretejí en el vientre de tu madre. Yo te puse nombre. Mi embrión, tu embrión, vieron mis ojos. Y ahí yo te estaba tejiendo en el vientre de tu madre, yo te estaba haciendo y estaba agarrando el ADN de aquí, de allá y te estaba formando para que llegaras a esta tierra. Cuando Dios me muestra mi identidad, créeme, a mí nadie va a venir a decirme quién soy, ni cómo soy, ni por qué soy, ni qué tengo y qué tengo de más y qué tengo de menos. Porque yo sé quién soy. Porque mi Dios me dijo quién era. Y ese es el Dios que nosotros servimos. No es un Dios religioso. No es un Dios que me contaron mis papás y me dijeron, no, es un Dios real. Y Jesús, cuando se iba a ir de esta tierra, le dice a sus discípulos, yo me voy a ir. Los discípulos, no, no te vayas, ¿por qué te vas a ir? No te vayas, Jesús. Te necesitamos aquí. Y Jesús les dice, les conviene que yo me vaya. Porque como hombre yo no puedo andar con ustedes por todos lados. Como hombre yo no puedo, pero como espíritu yo voy a poder andar con ustedes por todos lados. Ustedes van a ir hasta en el baño, voy a andar con ustedes. En todas partes yo voy a estar con ustedes, como espíritu. Pero es necesario que yo vaya al Padre y les prepare una morada, que les prepare una mesa con todo. Es necesario que me vaya. Alégrense y gócense porque yo me vaya. Voy a ir a prepararles un lugar para que estén conmigo. Porque como hombre yo no puedo estar con ustedes, pero como espíritu yo voy a estar con ustedes, donde quiera que ustedes vayan. Claro, si ustedes me dejan entrar en su corazón. Si ustedes me dan permiso, yo voy a estar con ustedes. Jesús es un caballero. Si tú no le das permiso, Él no va a entrar. Si tú no crees en Él, es porque no lees la palabra. Esas cartas de amor que Él nos dejó, cada libro que Él nos puso aquí, 66 libros que Él nos dejó en esta enciclopedia, que no es solamente un libro, es una enciclopedia. Y en cada historia Él está presente. En cada historia Él nos muestra quién es. Y dice una escritura, si creyeres, verás mi gloria. Si creyeres solamente, verás mi gloria. Yo decidí creer en Él. Hace 31, 32 años que tengo conociendo a Jesús. Yo tenía 17 años y medio cuando decidí creer en Él. Y no me arrepiento. Porque las consecuencias de mi obediencia hacia Dios han sido maravillosas. Yo nunca imaginé poder viajar a diferentes partes del mundo. Porque nunca teníamos dinero. Pero con Dios todo es posible. Cuando menos lo pienso y estoy en alguna parte del mundo y digo, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo me trajiste a este lugar? Una muchacha que nació en una casa de pobreza, que sus padres no tenían dinero, que yo nunca imaginé poder ir a estos lugares. Dios llega, rompe la maldición generacional de la pobreza. Dios llega y rompe toda atadura y Dios trae libertad a sus hijos. Su palabra es real, es viva y eficaz. Yo la vivo, yo la camino. A mí no me puedes decir Dios no existe, Dios es pura mentira. Todo lo que hablan y dicen es pura mentira. Es pura mentira para ti que no lo conoces, para ti que no le amas.
para ti que no escudriñas el testamento que Él nos dejó. Nos dejó un Nuevo y un Antiguo Testamento. Su palabra está aquí, escrita. Si no le conoces es porque no quieres conocerlo. Aquí está. ¿Quieres que Dios te hable? Aquí está. Lee su palabra. Él te va a hablar. Y Él no te va a hablar regañándote. Ni te va a decir, mira el pecado que hiciste, te vas a ir al infierno y ahorita mismo te voy a mandar, ya mando a un demonio para que te lleve ya de la mano, porque te mereces el infierno. No. Dice que Él llega con lazos de amor y nos ama, nos abraza, nos cuida, nos protege y nos dice, te estaba esperando. Él está así. Él siempre está así. Y aún en medio de tu pecado, Él está así. Él está ahí viendo cómo estás pecando, cómo pecas tú y yo. Él está viendo cómo pecamos, porque no lo podemos engañar. Pero dice, te amo tanto que te estoy esperando, aunque no amo tu pecado, pero a ti te amo. Y con lazos de amor te voy a traer a mi presencia. Con lazos de amor, no castigándote, porque yo no castigo. Yo no castigo. Yo con lazos de amor te voy a traer a mi presencia. Pero ahí estoy. Estoy viendo todo lo que haces. En oculto, ahí estoy contigo. No amo el pecado que tú haces. No me agrada, me contrista, me siento mal. Pero a ti te amo. A ti te amo. Y no pierdo la fe en ti. Y en este día tú viniste a la iglesia hoy. Y no fue una casualidad que tú hayas venido. No es una casualidad que tú estés aquí hoy. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque Dios te levantó. Porque Él puso en tu corazón, levántate, arréglate y vete. Vete para que escuches mi palabra. Porque tengo una palabra para ti hoy. Y tú fuiste obediente, te levantaste y viniste con una expectativa de que quiero saber y quiero conocer a ese Dios. Y este es el Dios, yo te lo presento. Se llama Jesucristo. Él murió en una cruz del Calvario hace más de 2000 años. Él dio su vida por ti y por mí. Él dejó que lo golpearan, lo flagelaran, que pedazos de su cuerpo fueran jalados. Dice que en una escritura que Él quedó como carne molida. ¿Cómo es la carne molida? No tiene forma. Quedó totalmente destrozado. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque nos ama tanto que dice, ellos no aguantarían lo que me va a pasar a mí. Y yo voy a pagar el precio que ellos deberían de haber, el precio que era para ellos. Y yo voy a ser crucificado por ellos. Él no hizo nada para que lo mataran. No hizo nada. Pero nos amó tanto, nos ama tanto, que dio su vida por nosotros. Y lo menos que podemos hacer nosotros como hijos de Dios es seguirlo. Es seguirlo donde quiera que Él vaya. Donde quiera que Él me guíe, yo voy detrás de Él. Donde quiera que Él me lleve, yo voy detrás de Él. Y te conviene, porque me llevó a Japón y me lleva a otras partes. No, te conviene seguirlo. Me llevó a Inglaterra y ahorita ya le estoy diciendo, ¿a dónde me vas a llevar? Que ya ocupo que me lleves a otra parte. Te conviene servirlo, te conviene. No solamente porque en esta vida te va bien, vives un cielo en la tierra, sino porque cuando yo ya no esté en este cuerpo, sé lo que me espera ya con Él. Calles de oro, mar de cristal, nomás te imaginas lo hermoso que es estar en su presencia, poder disfrutar de sus maravillas. No se compara con esta tierra lo que Él tiene preparado para ti. Vale la pena servirlo, pero si no lo conocemos, no le vamos a servir. Difícilmente le vamos a servir. Cuando no amas, de verdad, no vas a poder servirlo. Todo se te va a hacer pesado. Vas a renegar de todo. Vas a renegar hasta que te sienten en una silla de ahí y vas a decir, ay, yo quería en la silla de acá y me quieren poner a fuerza en la de allí. Y le vas a hacer así como nos hacen a veces a nosotros. Y te vas a sentar porque te dijeron, pero no porque tu corazón estaba ahí. Pero cuando amas, dices, siénteme donde quieras, si quieres hasta atrás, aviénteme, no le hace. Yo no vengo a servir al hombre, yo vine a servir a Dios.
porque lo que Él hizo en mi corazón y lo que Él hizo en mi vida no se compara con nada. Yo nomás vengo a alabar y glorificar su nombre y estar unido aquí con el grupo que está aquí en esta iglesia y unirme con los hermanos, porque yo sé quién es Él. Una vez que sabes quién es Él, nadie te puede arrebatar de su rebaño, dice Él. Los que yo escogí, mis hijos, nadie me los puede arrebatar. Nadie me los quita, porque esos son míos, escuchan mi voz y me siguen. Dice, me siguen, me siguen, me siguen. Y yo los conozco, yo sé quiénes son ellos. Ponte de pie. Si en este día tú llegaste hoy y tú no conoces a Dios, conoces la religión, conoces que existe un Dios, pero no caminas con Él, yo te quiero decir en este día, ¿te gustaría conocerlo? ¿Te gustaría caminar con Él? ¿Te gustaría ir de la mano con Él? ¿Te gustaría que Él te guíe y te lleve? ¿Te gustaría dejar de sufrir y no cometer tantos errores? ¿Te gustaría experimentar otro tipo de vida? Que sí se puede. Algo que yo he dicho siempre y digo, para mí, mi enemigo yo sé que es Satanás, pero para mí Satanás no tiene poder más que el poder que yo le doy. Pero ¿saben quién es mi verdadero enemigo? Soy yo. Soy yo. Porque me cuesta cambiar, me cuesta dejar, me cuesta liberar. Y yo soy mi propio enemigo. Cuando me dicen perdona y no quiero perdonar, yo soy mi propio enemigo. Cuando me dicen ama y yo no quiero amar, yo soy mi propio enemigo. Cuando me dicen lee la Biblia y yo prefiero estar en el Facebook, yo soy mi propio enemigo. La Biblia claramente nos dice, el diablo no tiene poder sobre ti, más el poder que tú le das. Cuando Jesús fue y murió en la cruz del Calvario, se llevó todos tus pecados, enfermedades en esa cruz del Calvario. Se llevó todo, todo, no tienes excusa para seguir pecando, Él se llevó todo. Pero cuando tú le das el poder a Satanás y le dices, ok, espérame, Jesús, déjame deleitarme en el pecado. Satanás, aquí está, te doy poder de mi vida. Y créeme, Él anda como león rugiente viendo a quién devorar, y Él va a entrar y va a agarrar tu vida y la va a destruir, porque Él vino a matar, hurtar y destruir. A eso vino el Satanás. Pero no tiene poder sobre ti si eres un hijo de Dios, más el poder que tú le das. Que me hicieron brujería. No hay brujería que pueda con el poder de Jesucristo. Porque ¿quién está enfrente de ti? Como hijo de Dios, ¿quién está enfrente de ti? Viene la brujería, te hicieron brujería. ¿Tú crees que va a llegar la brujería a ti? ¿Por qué? Porque hay alguien que está frenándolo. Es Él, es Jesús. Él está frenando todo dardo que viene sobre ti. Él está frenándolo porque tú estás escondido detrás de Él. Ninguna maldad va a venir a ti, no, nada te va a tocar, porque Él está frenando todo. Pero si tú no tienes a Jesús enfrente de ti, tú estás al lado de Él o estás enfrente de Él, ¿a quién crees que le van a caer todos los catorrazos que te vengan en la vida? Obviamente que a nosotros. Por eso, muchachos, les digo, nos conviene poner a Jesús enfrente. Nos conviene estar detrás de Él. Nos conviene dejar los pleitos. ¿Sabes? Cuando seguimos peleando con nuestros seres amados, cuando no dejamos de pelear, nosotros queremos seguir controlando. Le decimos, no, Jesús, espérate, tú no sabes. Ya, a ver, ¿qué me dijiste? Y que tú también, y que 20, y que 40, y 50. Mi abuelita tenía un dicho, una palabra vulgar que uno no se lo voy a decir. Mi abuelita todos nos decía la misma palabra. Era un número. Mi abuelita nos lo decía. Y ¿sabes? Cuando nosotros somos así,
es porque nosotros no queremos que Jesús tome la rienda de nuestra vida. Pero cuando estamos cansados decimos, ya estoy cansado, ya me cansé de fracaso tras fracaso, nunca tengo dinero, siempre estamos peleándonos, siempre ya me cansé. Ojalá que te canses de verdad y que dejes que Jesús vaya enfrente de ti. Ojalá que te canses. Porque si te cansas y le dices a Jesús, ponte enfrente de mí, va a haber cambios en tu vida. Va a haber transformaciones. Va a haber hambre de la palabra de Dios. Vas a querer devorarte la Biblia. Vas a decir, ay Dios mío, a ver, ¿ahora qué me vas a decir? Wow, libro de Juan, mira todo lo que pasó. Wow, Dios, tú eres grande. ¿Ahora qué? ¿Sabes qué? Una alabanza. Porque me siento triste o algo, voy a poner una alabanza para que calme mi espíritu y mi alma. Cuando tú lo dejas entrar a tu corazón, dice que su espíritu de Él viene. Y ya no estarás más solo, dice, sino que yo estaré contigo todos los días de tu vida. No estaré contigo un ratito. Voy a estar contigo todos los días de tu vida. Yo era una muchacha soltera de 17 años y medio cuando lo dejé entrar a mi corazón. No me importó nada. Dejé todo por seguir a Jesús. Y no me arrepiento, como les digo, porque las consecuencias que he cosechado han sido muy buenas. Y cada día me limpia y me purifica, cada día me muestra y me enseña, porque lo dejo entrar hasta lo más profundo de mi corazón y me dice, todavía hay orgullo en ti, mijita. Todavía hay rencor en ti, mijita. Necesito limpiarte todo esto. Todavía tienes fariseísmo en tu corazón. Todavía te crees muy santa y criticas y juzgas a los demás porque pecan diferente que tú. Tengo que desarraigarte de eso. Y sabes, duele. Duele mucho. Duele mucho cuando tu carne está siendo arrancada y que tú dices, no, pero a mí me gusta estar en esta comodidad. A mí me gusta vivir en esta carne. Sí, pero necesito quitártela porque me está estorbando para lo que tengo para ti. Tengo grandes cosas para ti. Te quiero usar de gran manera. Pero ese orgullo y esa carne y ese fariseísmo que sigues ahí me está estorbando para que yo haga cosas grandes a través de ti. Quiero usarte. Y cuando le dices, Señor, heme aquí, envíame a mí, y te escondes detrás de Él, y Él empieza a desarraigar todo eso, empieza a mirar a la gente con amor, con gozo, con paz. Y sí, a lo mejor conoce su pecado. Dices tú, ay, pero pecó muy feo, mira todo lo que hizo, mira. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para juzgar? Como esta mujer que iban a apedrear. Ella merecía la muerte. Pero vino Jesús y dijo, mujer, ¿quién te condena? Nadie, Señor, todos se fueron. Yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Levántate, no peques más y vete. ¿Pero qué le dijo? Levántate y no peques más. Dios hoy nos dice, conozco tu pecado, sé lo que haces todos los días, porque yo estoy ahí a tu lado. Pero hoy te digo, levántate y no peques más, porque tus pecados han sido perdonados. Y esta mujer se levantó y se fue. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales que te estaremos compartiendo en la caja de descripción, y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.